Muy buenos días a todos. Hoy es domingo 9 de octubre de 2022. Desde aquí, desde Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, estamos transmitiendo para todos lados. Y me llegan algunas respuestas de algunos lugares. Tengo que decir de la Argentina, todavía nadie me ha hablado acerca de alguna de mis prédicas desde el exterior. Bueno, pero en algún momento tal vez lo harán. Pero no es eso lo interesante, que me hablen a mí, sino lo interesante es que la palabra llegue. Eso es lo bueno. Voy a predicar acerca de tenemos que acercarnos al trono de la misericordia de Dios. Tenemos que acercarnos confiadamente. Acercarnos confiadamente. Pero antes quiero hacer una referencia a lo que se está viviendo en la ciudad de San Luis, donde hay un encuentro de mujeres, digamos, el encuentro del colectivo LGTBQ, mujeres, no sé bien cómo se llama. Muchas son, no sé, 80.000 en la ciudad de San Luis. Fíjense qué cosa interesante. Están desparramadas por todos lados, pero la gran mayoría de las iglesias están cerradas. Creo que alguna congregación está abierta, pero las iglesias están cerradas y valladas y bloqueadas. Fíjense que hace un par de años circuló un virus y también hubo que cerrar las iglesias. Ahora no hay virus, hay mujeres que tienen un determinado y también hay que cerrar las iglesias. Cuidado que no nos vayamos acostumbrando a esto de cerrar las iglesias por cualquier cosa, por una cosa, por otra. Fíjense, qué notable, había un virus, digamos, y hubo que cerrar las iglesias. Y hubo que cerrar las iglesias. Ustedes saben que yo siempre me negué a tener la iglesia cerrada. La cerré y me hubiera negado a tener la iglesia cerrada también. La iglesia tiene que estar abierta. Yo me hubiera negado a tener la iglesia cerrada. Algunas congregaciones, según me enteré, digo, nosotros vamos a tener nuestros cultos. Pero parece ser que es muy sencillo hacer cerrar las iglesias. Total, ¿a quién le interesa que las iglesias estén abiertamente cerradas? Pues a nosotros nos interesa. A Dios le interesa que su iglesia esté abierta. ¿Se entiende? A Dios le interesa que su iglesia esté abierta. Entonces no es cuestión de que, bueno, pasa esto, cerramos las iglesias. Pasa esto otro, volvemos a cerrar las iglesias. Yo no cuestiono la decisión de algunos pastores que decidieron cerrar sus congregaciones, hacer los cultos, en fin, en otro lado, donde sea, no lo cuestiono. Cada cual, ellos deben haber orado, deben haber, en fin. Yo no lo hubiera hecho. Yo no hubiera cerrado los cultos, la congregación. Yo hubiera dicho, no, nosotros vamos a seguir teniendo nuestro culto porque tenemos derecho a hacerlo. Y le hubiera dicho al gobierno, y ustedes son los responsables de que no nos pase nada. Ustedes, no nosotros. Ustedes son responsables de que nosotros podamos tener nuestro culto libremente y tranquilamente. Porque nos hemos reunido en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, 500.000, 600.000, 1.000.000 de evangélicos. Y no hubo ni una sola flor rota en los canteros de la avenida 9 de Julio. 1.000.000. Bueno, vaya si hay diferencia entre un comportamiento y otro comportamiento. Y quiero ponerlo de manifiesto y quiero resaltarlo a esto en este día, el día del Señor. Mi prédica de hoy se refiere a un texto que está en Hebreos capítulo 4, un tremendo texto en Hebreos capítulo 4, que habla acerca de acercarnos a Dios. Dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16, que es el verso que quiero resaltar, dice lo siguiente: acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La exhortación es precisamente para que nos acerquemos a Dios. Nos acerquemos a Dios, pero confiadamente. ¿Esto para quién es? Para todos. Cuando uno se acerca a Dios y no rehúye la presencia de Dios, no rehúye la confrontación con Dios. Si yo pregunto, ¿quién ha tenido una confrontación con Dios? Todo creyente ha tenido una confrontación con Dios. Todo aquel que es hijo de Dios ha tenido una confrontación con Dios, frente a frente, cara a cara. Como la tuvo Moisés allá en el monte, pero los creyentes la tenemos en espíritu. Si no hemos tenido una confrontación cara a cara con Dios, no podemos decir que somos hijos de Dios, porque nos hemos acercado confiadamente y no rehuido. Saben que una característica muy importante en el día de hoy es rehuir una confrontación con Dios. Me gustaría tener que Dios me bendiga, me gustaría que Dios me prospere, pero no estar cara a cara con Él, eso ya no me gustaría tanto. ¿Quién sabe qué me puede llegar a pasar? La palabra dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para oportuno socorro, para súplica. Para súplica. Yo quiero referirme en esta mañana a aquellos que suplicaron a Dios, a aquellos que tuvieron un momento en su vida, una situación que los superó y se acercaron a Dios en súplica. Hay muchos ejemplos en la Biblia de este caso, donde alguien se acerca a Dios para suplicar algo. ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Alguna vez lo hiciste? A ver, ¿quién lo hizo alguna vez? Acercarse para suplicar. Suplicar no es orar, no, suplicar. Necesito esto, imperiosamente lo necesito. Y te acercas a Dios y suplicas. Si no hemos tenido esa experiencia, conviene cultivarla. Conviene cultivarla. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? El socorro que necesitamos en este momento. En este momento necesitamos la mano de Dios. Este momento, en esta circunstancia, estoy pasando por esto, necesito la mano de Dios. Pues acércate al trono de la gracia. Cosa extraordinaria, eso que Dios nos permite hacer eso. Acercarnos. En los momentos críticos, sí, en los momentos críticos, para que aprendamos a acercarnos a Él habitualmente. Para que aprendamos a acercarnos a Dios no solamente cuando estamos en un momento de extrema necesidad, sino que estamos en un momento de extrema gratitud. O estamos en un momento de gratitud y nos acercamos a Dios. Esa es la vida del cristiano, en eso consiste. Jacob, el patriarca, tenía un problema. Él con su familia estaban regresando a su tierra y tenía que enfrentar a su hermano, a quien le había robado la primogenitura. Su hermano era un hombre poderoso, él también era un hombre. Y él tenía miedo, no sabía qué podía hacer su hermano con él, su hermano Esaú. Entonces, tenemos en Génesis 32 una súplica por ayuda. Súplica por ayuda. Súplica por ayuda. ¿Quién no ha hecho una súplica por ayuda? Si no la hiciste, tenés que hacerla. Súplica por ayuda. ¿Necesitas? Es bueno eso. Pedí ayuda a los hermanos, pero pedíle ayuda a Dios. Súplica por ayuda. Dice Jacob, y dijo Jacob, ya está por encontrarse después de muchos años con su hermano, a quien él le había robado la primogenitura, la bendición de la primogenitura. Y dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham,
Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él está retornando a su tierra, pero en su tierra está su hermano. Yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y aquí viene la súplica: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Dios le había dicho, volví a tu tierra que yo te voy a hacer bien, pero él tiene temor. Él teme que su hermano se vengue de él. Y su hermano se acerca a él con una cantidad de gente, como un ejército poderoso. Y se encuentran los dos. Y como estrategia, Jacob manda primero a su esposa y a sus hijos, a sus esposas, ya tenía dos esposas y sus hijos. Y Esaú dice, ¿qué te propones con esto? Hallar gracia delante de ti. Él tenía miedo que su hermano lo matara, su hermano, su propio hermano, en venganza. Tenía miedo de la venganza y suplica a Dios. Pero Dios dice, volvé, yo te voy a servir, Se acerca y suplica. Todavía no está escrito ese texto que está en Hebreos, que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, pero él se acercó para pedir, para orar. Por ayuda, para orar por ayuda, para clamar por ayuda. Pasaron algunos siglos y Moisés lo ha sacado al pueblo de Egipto. Y el pueblo, a poco de andar, cuando Moisés está arriba recibiendo instrucciones de Dios, se fabrican un becerro de oro. Dios trata de sacarlo, a través de Moisés, sacarlo de la idolatría. Y lo primero que hacen es un ídolo, un becerro de oro. Entonces baja Moisés de allá y ve lo que ha hecho el pueblo. Rompe ese becerro de oro, lo muele, lo tira al agua, en fin, una serie de cosas que indignado, pero Moisés sabe que Dios va a obrar en contra de esa gente. Moisés percibe que Dios va a obrar en contra de esa gente, de su propio pueblo. Fíjese qué cosa interesante. Entonces Moisés hace una súplica, pero esta súplica no es por ayuda, esta súplica es por intercesión. Moisés suplica y ora por el pueblo. Eso es lo que se llama la súplica de intercesión. Cuando yo oro no por mí, oro por otro o por otros. Y dice Moisés en Éxodo capítulo 32. Dijo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de cabeza dura. Déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios le dice a Moisés, habla con Moisés, Dios dice, mira lo que ha hecho este pueblo. Déjame que los destruya y yo voy a hacer de ti una nación grande. Y Moisés pudo haber hecho lo siguiente, puede decir, bueno, está bien, que se embrome el pueblo, pero Dios a mí me va a bendecir. Sin embargo, Moisés dice lo siguiente. Moisés oró en presencia de Jehová y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Y por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra?
Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has juntado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Qué tremenda oración de intercesión. ¿Cómo se acerca al trono de la gracia de Dios para orar por el pueblo? Moisés ama a ese pueblo que le va a causar tremendos dolores de cabeza. Tenemos que leer el libro del Éxodo, tenemos que leer el libro de Números para darnos cuenta los dolores de cabeza que le causó ese pueblo. Moisés ama al pueblo e intercede a Dios por ese pueblo. Oración de intercesión. Se acercó al trono de la gracia para interceder. La súplica de intercesión de Moisés. La súplica de intercesión. Si nosotros aprendemos lo que es la intercesión y suplicar intercediendo por otro, estamos muy cerca de la gracia de Dios y de la voluntad de Dios. Muy cerca. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, tenemos otra súplica, donde Salomón suplica por sabiduría. Hay una cosa interesante que tenía Salomón y que no tienen muchos jóvenes que se acercan al gobierno o que van a tener cargos en el gobierno. Parece ser que están absolutamente preparados. Todo el mundo se siente que está preparado. O al menos nadie dice, yo no estoy preparado para esto. No sé qué. Alguien me va a tener que ayudar porque no estoy preparado. Eso lo dijo Salomón. Salomón dijo, no estoy preparado para heredar el reino de mi padre David. Primer libro de Reyes. Capítulo 3, versículo 7. Salomón ora a Dios y dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, extraordinario esto. Yo le haría, yo a esto lo pondría en todos los noticieros de la República Argentina, esta palabra. Y yo soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. No estoy preparado para esto. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, acá viene la súplica, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, es decir, para gobernar. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Extraordinario, extraordinario. Para que me pueda dar cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y le agradó a Dios que Salomón pidiera esto y le dijo, porque no pediste ni esto, ni pediste la mano de tus enemigos. Yo te voy a dar, te voy a conceder esto que vos me pedís. La súplica por sabiduría, súplica por sabiduría. Señor, haceme entendido, haceme ver, dame discernimiento, tengo este problema, tengo este compromiso, tengo este desafío. La súplica por discernimiento. Y me doy cuenta que no estoy preparado. ¿Por qué todo el mundo piensa que está preparado casi para todo? No estás preparado. Lo extraordinario de Salomón, que era un hombre joven, se va a encontrar, su padre ya muere, y se encuentra al frente del reino. Y hace lo que debería hacer cualquier gobernante. Le pide a Dios sabiduría para gobernar. Y Dios se la dio. Y fue el reinado de Salomón uno de los reinados más prósperos que tuvo Israel. En el libro segundo de Reyes,
tenemos otra súplica tremenda. Porque muchos dicen, bueno, yo no me voy a encontrar en la situación de Salomón. Y tampoco en la situación de David, difícilmente en la situación de Jacob, pero en esta situación. La súplica por sanidad. Súplica por sanidad. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. No sabemos qué enfermedad, pero dice enfermo de muerte, que sí, que una enfermedad que seguramente lo llevaría a la muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Viste que, escuchen, todo el mundo parece que quiere la palabra profética, que venga el profeta y te diga algo, pero que venga el profeta y te diga esto, yo creo que a nadie le gusta. Ordena tu casa porque vas a morir. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Era el rey, era un hombre. Y recibió esa palabra por parte del profeta. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, se estaba retirando el profeta y Dios lo para y le dice, escuchá, con ese discernimiento del profeta y esa capacidad para escuchar la voz de Dios, ese don tremendo. Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. No solamente le dio salud, le dio la palabra, vas a vivir 15 años más, pero te voy a librar de tus enemigos. Tremenda la oración de intercesión. Ahí delante del profeta ora el rey Ezequías y llora. Y ya el profeta le dio la palabra. Y lo dejó, se había quedado duro Isaías y ya se iba ya. Había hecho lo que Dios le dijo que hiciera, pero Dios lo para y dice, no, hace esto. Y se volvió y le dio esta palabra. Eso es lo que significa la súplica. En el Salmo 51 tenemos una súplica por perdón y limpieza. El Salmo 51 es un salmo importante. A mí me dijeron una vez hace muchos años, yo era muy joven, aprendelo de memoria. Y yo lo hice. Y el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El Salmo de David, después de que pecó, y por apropiarse de una mujer que le gustaba, que era casada, hizo matar al marido de la mujer. Así de sencilla fue la cosa. Hasta que viene a él la voz del profeta Natán y le dice, has pecado, David, mirá lo que has hecho. Porque él estaba tranquilo con eso. Vino el Natán, el profeta, a recriminarle y decirle, mirá lo que has hecho. Entonces David se arrepiente. Y entre ese arrepentimiento de David escribe este salmo.
Una súplica por perdón y limpieza. Acércate al trono de la misericordia de Dios confiadamente, dice el texto de la carta a los hebreos. Acerquémonos confiadamente. Necesitamos acercarnos, no alejarnos, no alejarnos. Lo más insensato que podemos hacer es alejarnos. Lo más sensato es acercarnos. Súplica por perdón y limpieza, cuando a veces, muchas veces, y dice el Salmo, dice muchas cosas, dice, examíname, oh Dios, mi corazón, en fin, una serie de cosas que dice, extraordinario este Salmo, que todos debemos conocer y leer y ver y entender lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nos apartamos, cuando pecamos, cómo volver a Él y de qué manera volver a Él y cómo Dios nos recibe. Confiadamente tenemos que acercarnos al trono de la misericordia de Dios. Hay una súplica tremenda la súplica, pone el 6, la súplica de un alma que agoniza. Es tremenda porque esta es una súplica in extremis. ¿Qué quiere decir? Es lo último que va a hacer. Lo último que, pero una tremenda súplica. Y la encontramos en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 23, versículo 39. El Señor Jesucristo está crucificado junto a dos ladrones. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La reacción de uno y la reacción del otro. Uno de ellos, así que vos sos el Cristo. ¿Y por qué no te salvás? Y de paso nos salvás a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Ya estaban sufriendo tremendamente los tres. Porque ser colgado en una cruz era un sufrimiento espantoso y una mente lenta, terrible. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este hombre no ha hecho ningún mal. Se refiere a Cristo. Y le dijo a Jesús, acá viene la súplica, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La súplica in extremis. No, estaba al lado el Señor, sufriendo igual que Él. Probablemente sufriendo más que Él, por otras razones. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una súplica in extremis. ¿Qué quiere decir una súplica? En los últimos momentos de la vida. Acércate a Dios si no lo has hecho. Pero no esperes los últimos momentos de tu vida. Y el Señor Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él responde, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. La súplica de un alma que agoniza, ya está, ya para él no hay, ya está, no hay más nada, pero tiene la oportunidad de suplicar y suplica. Y el Señor lo escucha. No solamente lo escucha, sino que le da la palabra que el hombre necesita. Mueren los dos. Mueren los tres. Muere el ladrón que lo injurió a Jesús. Muere el Señor. Y también muere el ladrón a quien el Señor le hizo la gran promesa. La gran promesa, extraordinaria. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos una súplica por salvación. Hay alguien que suplica por salvación. Qué cosa extraordinaria, porque parece ser que la salvación no se valora en estos tiempos. Se valora a lo mejor la prosperidad. La salvación, queridos. La salvación es eterna. Nuestra vida acá dura
los años que sean, pero la salvación es eterna. Tenemos que entender lo que es la eternidad. La eternidad es estar en la presencia de Dios, donde el tiempo ya no existe, es otra cosa. Existe la gracia y la presencia del Santo. Hechos capítulo 16, versículos 25 al 30. Pablo y Silas están encarcelados. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué se les dio por hacer a medianoche? Oraban y alababan a Dios y cantaban salmos, himnos, en la cárcel. En la cárcel. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces está en el movimiento tremendo ese. Se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se quería matar? Porque si los presos se le escapaban, a él le cortaban la cabeza, así era la cosa. No era tan sencilla la tarea de un carcelero. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque estamos todos aquí, ninguno había huido. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero se metió en lo profundo, porque eran como especie de cuernas, de cuevas, de cavernas, las cárceles. Se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La súplica por la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Parece ser que no es una súplica de moda, pero es una súplica fundamental. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Está bien, no me va a pasar nada. Ha habido un terremoto, la tremenda obra de Dios, un terremoto, se soltaron todos. No le va a pasar nada, no lo van a castigar porque ningún preso se fugó. Pero le viene a él, de repente, le viene una especie de conciencia de lo que es la vida y de lo que es la salvación y que él no es salvo. Entonces le suplica: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué súplica? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, este versículo de Hechos 16:31 es un versículo fundamental en la prédica de la palabra. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, a Pablo y a Silas, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Tremendo. Lo hemos leído tantas veces. Pero ¿sabe qué? Todas estas súplicas responden a necesidades profundas e imperiosas. Que la gente en esas necesidades profundas e imperiosas, en ese momento de crisis, son todos momentos críticos, son todos momentos tremendos, son todos momentos de decisión. Mucha gente se empaca y mucha gente rehuye y mucha gente se encierra en su preocupación, en su dolor o en su torpeza. Pero estos no. Todos estos casos, todos se dirigieron a Dios.
en el momento de súplica, fueron capaces de acercarse al trono de la misericordia y recibieron la gracia de Dios. Así que estás pasando por un problema. Sí, claro. Así que estás sumamente comprometido, así que estás sumamente angustiado por alguna cosa. Acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Muchos tal vez no tienen la experiencia de la súplica. Es tremenda experiencia la de la súplica. Señor, necesito esto. Ayúdame con esto. Quiero esto. Quiero ayuda. O quiero sabiduría. O te pido que perdones a estos. O te ruego que... O necesito ser salvo. La súplica es una herramienta que Dios nos permite usar, acercándonos, no alejándonos. ¿Cuántos hay que en un momento de preocupación y en un momento de crisis hacen todo lo contrario de lo que deberían hacer? Se alejan de Dios. Estoy pasando por problemas, entonces no vengo a la iglesia porque estoy pasando por problemas. Al revés tenés que hacer, vení a buscar al Señor. Busca la ayuda de los hermanos, busca la intercesión. Así que estás pasando por problemas, así que estás pasando por dificultades. No te alejes. Acércate al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro y para alcanzar misericordia. Acércate al Señor. Que así sea. Amén. Amén. Para Él.